¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Contragolpe. En el programa de hoy vamos a hablar de comunicación, pero de las formas más nuevas de comunicación, de esas que requieren de internet, de esas que se manejan a través de redes sociales, de aplicaciones o de plataformas y que de alguna manera siempre llegan a nuestra vida. Algunas llegan para quedarse, otras son más efímeras, pero en definitiva están ahí, generan una realidad, a veces esa realidad es conflictiva, otras veces no tanto. Analizaremos este tema hoy en Contragolpe. Volvemos después de comerciales. Hay un sistema integral de seguridad cuidándote en la ciudad. Ante cualquier emergencia, denuncia al 911. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Santiago del Estero te espera en julio. La Madre de Ciudades cumple 472 años y durante todo el mes se llena de música, danzas, sabores y emoción. Ferias, muestras culturales, gastronomía típica y el calor único de su gente. Descubrí su tradición y la energía que la hace eterna. En un mundo donde el invierno es sinónimo de frío, existe un fenómeno excepcional, el invierno cordobés. Un clima templado que da la libertad de disfrutar mucho más. Nuevos sabores, nuevas experiencias y muchas opciones para disfrutar la naturaleza. Cómodo, un invierno con sol y un frío, pero tranqui. Vení a disfrutar el sol del invierno. Córdoba, disfruta más fácil. Me gustan mucho estos robots. ¿Querés tener uno en tu casa? Yo también quiero tener uno en mi casa, Mona. Me parece que repite ahí, ¿eh? En Vicente López trabajamos todos los días para que nuestro sistema educativo siga siendo el mejor de la provincia y de todo el país. Un sistema de calidad, innovador, que piensa en el futuro de todos los chicos en cada etapa de su vida. La educación pública de calidad dice presente en Vicente López. Bueno, en la apertura del programa les proponía hablar hoy de nuevas formas de comunicación, o formas de comunicación que desde hace un par de años se instalaron, están entre nosotros, todos las usamos de alguna manera. Y bueno, de eso queremos hablar hoy en Contragolpe, pero no lo voy a hacer yo, obviamente lo va a hacer nuestro invitado, que es Juan Marenco. Juan, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias Luis por invitarme. Bueno, Juan es licenciado en sistemas, es periodista, es docente y además dirige Binfluencer. ¿Qué es Binfluencers? Binfluencers es una agencia de publicidad que hace sus campañas sobre influencers, digamos. Otra forma de comunicación, la de los influencers, que, sí, digamos, que estalló en estos últimos años. Estalló en los últimos años, la agencia tiene 10 años. Es una agencia tan antigua para el mundo de influencers que cuando nacimos no existían las stories de Instagram. O sea, nacimos preso, nacimos en la época de Twitter y de YouTube y de Instagram de fotos, digamos. Era nada más que eso. Pensábamos ahí que había algo distinto como para comunicar y empezamos a comunicar. ¿Existía la palabra influencers en ese momento? Existía. ¿En qué ámbito se utilizaba? Y ponerle más en 2008, 2009, cuando empiezan los tuiteros a tener cierta relevancia, empieza a hablarse de esa palabra, más en Estados Unidos, no tanto en Argentina. Pero me pasó a llevar a los clientes y tenía que explicarle qué era un influencer, ¿no? Como explicar todavía. Expliquémosle a los que nos están mirando qué es un influencer. Y si tienen que ver con esta época actual o si siempre hubo influencers que se manejaban en todo caso a través de la televisión o de la radio, de la prensa escrita en su momento. Total. Quizá con otro nombre, ¿no? Total, sí. Un poco lo que uno puede decir es que el influencer es, el influencer digital, digamos, es una persona que surge en las redes sociales y que crea una comunidad que tiene una cantidad de seguidores y que tiene una comunidad que por ahí es más grande que la que tiene cualquiera de nosotros, o mortales, que tenemos por ahí 500 seguidores, 1000, 2000 seguidores, claro. Pero que aparte de esa gente que la sigue, tiene alguna referencia cultural con ellos, ¿no? Digamos, lo sigue por alguna razón
que los hace especiales o que efectivamente los aúna, ¿no? Los agrupa por alguna razón. Eso puede ser desde Paulina Cocina, hablando de recetas, pero con un tono en particular, con una forma, con un chiste en particular, Coscu, o con alguien más chiquito que hable de deporte, pongámosle. Sí, ¿necesariamente tiene que haber una monetización para ser un influencer No, o para puede nada. no estar monetizado? No, para nada. Efectivamente lo que pasó es que con los años la palabra influencer se asoció a alguien que vende cosas en redes sociales, ¿no? Como quedó Claro. instalado medio eso, entonces apareció la palabra creador de contenido para diferenciarse de ese territorio, pero básicamente en algún punto son muy parecidos y la monetización de estos influencers, creadores de contenido, va por distintas razones. A veces son las marcas, está muy asociado a Instagram la palabra Claro. influencer, pero en realidad puede ser que las plataformas también monetizan, digo. Uno pone un video de YouTube y ese video genera ingresos. Claro, eso te iba a decir, creo que uno de los primeros en justamente monetizar fue YouTube a través de Sí, determinada 100%. cantidad de ingresos, darte una mínima contribución Sí. a vos que colaboraste con un video que tiene muchas vistas. Totalmente. Y los primeros youtubers hicieron mucha plata. No ahora, pero al principio, cuando eran muy pocos youtubers, hicieron mucha plata con eso. Lo mismo que pasó en Twitch. Los primeros streamers hicieron mucha plata, ahora ya tampoco lo hacen. Pero hubo en principio que las plataformas lo hacían. Sobre todo YouTube y después lo hizo Twitch. No así TikTok e Instagram, que son bastante no generosas, vamos a decir así, con los creadores de contenido y que los obliga a tener que salir a buscar marcas. Pero vayamos al origen Vamos. de todo esto. Habíamos hablado de redes sociales. Creo Sí. que las primeras que aparecen son las redes sociales. Sí. No sé si Facebook fue la Facebook, primera YouTube, de ellas. Twitter, más o menos en la misma época. Quizá el cambio de paradigma es el iPhone, ¿no? Digamos, en el 2007 sale el iPhone. Claro. El iPhone aparece como una, que hoy para nosotros es muy normal, un celular con pantalla, pero vos y yo no nacimos en esa época. Vos y yo no tuvimos celulares en nuestra adolescencia. Claro, no, Le aparecimos no. mucho más grandes con los celulares, con las computadoras, mucho más grandes. Durante los primeros 99, 2000 a 2007, el celular era con teclas, era para SMS, tenía otra lógica. Y cuando aparece el iPhone en el 2007, aparece un mundo de posibilidades, que es una pantalla táctil en tu mano. Y ahí aparecen Facebook, YouTube y Twitter, que son las primeras que aparecen en ese sentido. O sea, en esos grupos de tribu el precursor no fue BlackBerry con el chat interno que tenían, Bueno, con lo total, que... sí. Pero Pero el- ellos, eran entre Exacto. los que tenían Y BlackBerry. el chat, o sea, la conversación, es básicamente el motor humano, pero el motor del mundo digital. En el 94, 95, 96, que empezó a haber internet, lo que se usaba eran los chats. Eran los foros, la BBS, y después apareció el Messenger, y después apareció el ICQ, y después el Messenger. Siempre fue la conversación. BlackBerry lo hace con esa especie de WhatsApp interno, que como decís Claro. vos, que lo usabas con la gente que tuviera BlackBerry, que en el mundo del negocio estaba bueno, porque todo el mundo tenía BlackBerry y ese tipo de cosas. Y después aparecen las redes sociales, que también son originarias cerradas, ¿no? Facebook nace para ser un lugar de intercambio para los alumnos de la universidad, no conocía Stanford, y no era para todo el mundo. Y de poco se fue abriendo. Hace unos días leí en una nota tuya donde pronosticabas de alguna manera una transformación o una muerte, una caída Sí. de las redes sociales tal y como las conocemos. Sí. ¿De qué se trata eso? Contémosle a la gente. ¿Qué puede pasar? Porque más de uno debe decir, ¿qué hago sin Facebook? Bueno, hoy la gente sigue teniendo Facebook, al menos un grupo etario, Sí. sigue manteniéndose fiel a Facebook, pero mucha gente se desespera. Si hubiese un apagón tecnológico, yo creo que más de uno desesperaría, muere tratando de salir adelante, como si te faltara el oxígeno. En la oficina no hay luz, no pasa nada, no hay internet, es terrible, digamos, ¿no? Esas cosas pasan. Pero básicamente lo que pasó fue que llegó TikTok, ¿no? Y cuando llega TikTok, TikTok trae una novedad. Y TikTok viene a decir, bueno, mira, vos antes seguías gente. Y vos veías Claro. los contenidos de la gente que vos seguías. A partir de ahora vas a ver lo que yo quiero que vos veas, dice TikTok. Entonces, pone un algoritmo a disposición. Ese algoritmo hace las veces de editor de tele, porque es el que define qué vas a ver vos, pero un editor de tele personal. Y vos ves lo que el algoritmo quiere, en base a tus intereses, lo que vos quieras. Pero Sí, sí. Uno piensa que está viendo lo que No. uno quiere ver y le interesa, pero en realidad lo que están haciendo es a partir de una búsqueda quizá Exacto. que uno hizo Sí. inicialmente,
empezar O para a... instalar temas, si querés. Digamos, Claro. también puede pasar. Digamos, pero vos ves lo que ellos quieren que vos ¿Qué hay veas. de cierto en eso de que los teléfonos no se escuchan? Porque yo a veces digo una palabra y después empiezan a bombardear con avisos sobre Yo en determinadas eso no soy cosas. muy de teoría conspirativa. Sí creo que la inteligencia artificial sí hace como prevé comportamientos tuyos, digamos. Haces 3 o 4 búsquedas y va a decir, este está por tener un hijo, le voy a pasar pañales. Digamos, como que esas cosas Claro. pueden pasar. Por ejemplo, tenemos ahora alguien de acá del estudio que se va a casar próximamente. Bueno, Puede ser que le empiecen a aparecer cosas de casamientos. Es probable que Salones aparezca de wedding fiesta, planner, cotillón, wedding planner. Exactamente. Pero bueno, te decía, llega TikTok y TikTok dice eso. ¿Y qué hace Instagram? Se copia y pone Reels. ¿Y qué hace YouTube? Pone Shorts. ¿Y qué hace Elon Musk cuando compra Twitter, aparte de cambiarle el nombre? Hace un algoritmo basado, o sea, un feed basado en intereses y no en la gente que vos seguís. Esa pregunta que hiciste utilizó desastres, pero bueno, Desastres. técnicamente es 100%. lo que estás explicando. 100%. Y yo le voy a seguir siendo Twitter porque estoy convencido que en algún momento de la vida volverá a llamarse Twitter. Pero eso hace que vos veas cosas basadas en intereses. Entonces son plataformas de entretenimiento, ya no más de comunicación. Mismo la comunicación se fue perdiendo. Al menos la conversación pública. Porque hoy lo más usado en Instagram, por ejemplo, son los mensajes directos. Claro. Lo que más usa la gente son los mensajes directos, sobre todo los jóvenes. Vayamos un poco hacia la utilización Dale. de cada una de las redes. Arranquemos por Facebook, que yo creo que es una de las que más nos permitió a todos conectarnos, Sí. incluso con el grupo de egresados del secundario, Sí. con grupos de trabajo y demás, volver a o reencontrarnos con gente que quizás hacía mucho tiempo que nos veíamos. Hoy, ¿cuál es el público específico de Facebook y por qué se mantiene entre una de las redes con más fidelización de Sí. seguidores? En principio creo que todavía ese uso está, digamos, sobre todo en ciertos sectores etarios, como decías vos, y sociales. Y, por ejemplo, en Argentina, en el interior del país, se usa un montón así. Ahora, y a veces pienso, digo, bueno, capaz que vuelve Facebook, ¿viste? Con esa necesidad de un lugar más Claro. tranquilo, más ameno, más de charla entre amigos. Después hay otra parte de Facebook muy importante, que son los grupos cerrados de discusiones de temas, donde Claro. uno entra en foros de discusión. Y la otra parte, quizás es la más popular hoy, es la compra-venta de productos. El marketplace de Facebook es muy, muy grande. Y es un marketplace sin intermediarios, sin pago de digitales. O sea, la compra y venta de cosas usadas pasa por Facebook. Entonces, Con lo esos cual tres decimos cosas... a la gente que tenga cuidado porque a 100%. veces se presta a Sí. estafas Es peligroso. y a muy malos momentos 100%. que hemos visto. Pero bueno, Totalmente. las redes bien utilizadas Obvio, sirven, obvio. evidentemente. Pero hoy el uso de Facebook es ese. Ajá. ¿Le sigue en orden de aparición Instagram. o de público? No, digamos, en público Instagram, Pero, claramente. Quedemos un poquito en Facebook. Facebook quizá tenga que ver por ahí con este tema familiar, con este de Sí. compartir las fotos familiares, Sí. mantener ese contacto, Sí. aunque Hay sea algo de eso a la todavía. distancia. En grupos, gente más de 50 años lo usa mucho todavía para eso. Sigue estando ahí, muy utilizado. Yo creo que si las plataformas digitales siguen siendo expulsivas, quizás es una oportunidad que Facebook vuelva a recuperar ese espacio más ameno de veo a la gente que sigo y nada más, Claro. veo a mis amigos y nada más. Yo no entro a Facebook, ya no lo uso más. Pero el otro día entré para vender algo Ajá. y entro al feed y me sorprendió de ver toda gente que conozco, cosa que ya no veo más en mis redes sociales. Claro. Ya no veo en Instagram, no veo a nadie que conozco, en TikTok menos que menos, en Twitter menos que menos. Y dije, no está tan mal esto, está bueno. ¿Es la menos agresiva de todas las redes Sí, sociales? claro, sí. Hoy Facebook es un lugar más ameno. Sí, Es total. como estar en familia o entre Estar en amigos. familia, sí, Uno totalmente. puede disentir, pero no hay Exacto. una agresión malintencionada en todo. Exactamente. En todo caso. Bueno, le Exactamente. sigue, dijimos, En uso de en Instagram, cantidad claramente. de usuarios. En cantidad de usuarios, Instagram, que quizás hoy es la red favorita de la gente. La gente tiene como red favorita Instagram, aunque use más tiempo TikTok, pero la favorita es Instagram, porque también tiene una multiplicidad de cosas, ¿no? Digamos, esta cosa de los mensajes privados, hablar con la gente, hablar con tus amigos, qué sé yo. Veo a mis amigos en Stories, o a la gente que sigo en Stories, y después, y en algunos posts, y en Reels, lo que me descubro. Y sigue siendo un lugar donde yo descubro lugares para comer, descubro lugares para ir a visitar, veo viajes. Y Instagram lo que tiene es que es linda. Sí, es una gran vidriera, además, porque te lleva a ¿Viste? comprar cosas que por ahí Bueno, no tenías pensado 100%. comprar naturalmente, pero bueno, el algoritmo te lleva a eso. Exactamente. Pero también es linda, ¿viste? Instagram, los contenidos están bien curados, están bien fotografiados, están bien filtrados, tienen como una búsqueda estética. Entonces a la gente le gusta por eso.
Después viene TikTok, que en volumen de usuarios es bastante menos que Instagram, pero en tiempo de uso lo triplica a Instagram, porque es muy adictivo. Es muy adictivo. Y donde vos ahí ves, casi no interactúas. Vos ves contenido. Claro. Ves contenido, agarras el celular, y estás horas. Y de repente vas a decir, voy a ver 5 TikToks y tuviste 2 horas. Claro, son como claro, una de las redes más, sí, más utilizadas, como lo decías. A nivel de filtros, vos mencionaste esa palabra, ¿están bien manejados los filtros ahora en las redes sociales? ¿O se puede subir cualquier cosa Bueno, sin que eso provoque las redes sociales no una tienen- reacción oficial, una reacción de alguien? Convengamos, Internet o las redes no tienen una A legislación eso voy. universal, No hay con lo ley. cual... no hay ley. Es rarísimo que hoy Internet no tenga ley. Cuando Claro, se en hizo la algunos ley- lugares se está buscando, Europa está buscando centralizar Muy una lentamente. legislación, pero imagino que son grandes los intereses también que se mueven como para decir, Sí. bueno, esto se puede hacer y esto no. Pero digo, nosotros tuvimos una ley de medios en el 2000, no me acuerdo qué año fue, pero ya existía el mundo digital y no lo incluyó, digamos, Claro. por ejemplo. Y en Estados Unidos pasa lo mismo y qué sé yo. Entonces las regulaciones en general eran autorregulaciones, las leyes propias de Instagram, las propias de Twitter, las propias de Facebook, etcétera. Y uno lo ve, ¿no? O sea, en TikTok, en Twitter o en X hay pornografía, por ejemplo. Y hay pornografía, se puede decir cualquier cosa, hay discursos de odio, no están penalizados. Todo eso pasa en Twitter. En Instagram no se puede mostrar casi nada, no se puede mostrar un desnudo, o sea, está más cuidado en ese sentido. Pero antes había filtros también ideológicos de discurso de odio que a partir de la llegada de Trump, Zuckerberg hasta simbólicamente hizo un cambio de achicar el grupo de gente, que eran personas que hacían eso para filtrar eso, y los movió de Los Ángeles a Texas, ¿no? Como que los pasó del partido demócrata al republicano, básicamente, para decir, bueno, para mostrar que ideológicamente qué es lo que está buscando. Ahora, ¿cómo manejar, bueno, lo pregunto así como una opinión, ¿no? ¿Cómo manejás eso en un mundo en el cual vos tenés jefes de Estado que por ahí utilizan redes sociales y mucho, ya sea a título oficial o a título personal? Eso es una discusión rarísima que deberíamos tener en algún momento, cuando una red de un presidente es pública y cuando no, cuando la figura es la de un presidente, por ejemplo, pero que el discurso es fuerte y es de odio, lleva insultos. A ver, que los vemos en una pantalla de televisión o en la radio o lo que sea que transmita, pero que eso además se transmite en las redes sociales y en las redes además queda y se reproduce permanentemente. Bueno, es un temón. Ya, digo, pero- ¿cómo hace? Vos mencionabas todo lo permisivo que es Twitter, Sí. por ejemplo, o Pero X, hubo un como cambio lo de quieras época. llamar, pero su dueño no es precisamente una persona Exactamente. moderada en sus opiniones. Trump no es una persona moderada en sus Exactamente. opiniones, ¿no? Por eso digo, la falta de legislación se nota cada vez más. La necesidad de una legislación que impacte en esas plataformas o medios, como queramos llamarlo. Y hoy depende de los CEOs. Cuando el CEO de Twitter era Jack Dorsey, un demócrata, etcétera, etcétera, mismo Twitter terminó echando a Donald Trump Sí, por las le mentiras y cancelaron por el la uso cuenta, sí. de... bueno, y por el discurso de odio, y lo terminó echando de la plataforma. Eso fue simbólico, ¿no? El cambio de época hizo todo lo contrario, pero básicamente es muy difícil, hay una discusión sobre bueno, qué es libertad de expresión y qué no, hay todo un tema, pero evidentemente estamos como sobrepasándonos un poquito en ese sentido, porque esos discursos de odio que generan fake news, etcétera, etcétera, se amplifican en 2 segundos y llegan a todo el mundo en 2 segundos, diciendo barbaridades, mentiras, sin ningún tipo de penalidad. Porque efectivamente hoy no hay nada que los haga responsables de absolutamente nada. Así que lamentablemente, digamos, para los que piensan por ello que pensamos que la libertad es algo positivo, que cada uno debería como autorregularse, es complejo, no estaría pasando y estaría bueno que haya una regulación que impacte en gente que dice barbaridades o que incita al odio sobre otras personas. Juan, ¿está bien que las redes sociales sean un canal oficial de comunicación? Me refiero a nivel de gobiernos. No me parece mal. Que primero te enteres a través de las redes y después, en todo caso, de los canales oficiales. Mira, a mí no me parece mal, la verdad. Me parece que está bien cuando es una especie de statement, ¿no? Digo, bueno, hago un comunicado, ponele, un comunicado oficial, no me parece mal. Me parece sí que en esta cuestión donde estos diálogos son más complicados,
los gobiernos lo que hacen es, para evitar la interacción con periodistas que los van a incomodar, utilizan las plataformas digitales como lugares donde ellos vociferan y no hay interacción, ¿no? Digamos, dicen todo lo que piensan y se acabó. Y no les importa si alguien piensa distinto o no. Y el rol del periodismo es un rol más de interpelar, discutir, poner en duda, ¿no? Como, Y hacer un poco esto que estamos haciendo también, exactamente. Y me parece que están evitando eso y eso es problemático. No que usen de vez en cuando, que las usen como un lugar donde primero comunican. Y eso no, me parece que es como una cadena nacional, digamos. Eso no está mal. El tema es cuando después no construyen ningún diálogo, ¿no? Claro, vos mencionaste las fake news Sí. hace un momento. Sí. Una fake news se genera, se da a conocer, Sí. se difunde. Cuando se descubre que es una fake, ¿cuántos de las que vieron la fake reciben la Nadie. desmentida? Nadie. digamos? Ya está. El daño está hecho. ¿No hay una estadística? No, el daño está completamente hecho. Pero sí, hay una métrica que me parece relevante de lo que está pasando hoy en Estados Unidos, sobre todo, es que Twitter bajó un 25% en cantidad de usuarios y de uso diario, ¿no? En el último año. 25%. La primera vez desde el 2007-2008 que nació Twitter hasta hoy que cae. Y está cayendo cuanto más extremo está, ¿no? Cuanto más fake news hay, cuanto más extremo está, cuanto más violento está. Entonces, cada vez más, lo que le está pasando es como una especie de... Se mordieron la cola, ¿no? Al principio era como algo muy importante, te hacía crecer, te generaba volumen, conversación, y de repente la gente se está yendo de ese lugar porque es un lugar hostil. Claro. Y se empieza a notar que está lleno de fake news. Y se empieza a notar que te está haciendo mal a la cabeza. Se empieza a notar que te hace más daño que placer. Digamos, uno entraba a las redes sociales para pasarla bien, no para pasarla mal. Y ahora entras un rato a Twitter y salís enojado. Entonces, ¿para qué vengo acá? Si yo vengo acá para discutir, para hacerme amigos, para tener un vínculo, y yo salgo con noticias falsas, salgo lleno de enojos, salgo lleno de bronca, la gente está yendo. Entonces me parece que hay una especie de autocuración de eso, pero lamentablemente se dispersan muy fácil las fake Claro, que news. quizás es la misma autorregulación que uno pone Sí. cuando elige un canal de televisión o Total. una determinada radio, puede haber una cuestión ideológica. Sí. A veces, pero tiene que ver con el buen gusto y con conservar Totalmente, ciertos valores humanos totalmente. todavía. Otra de las cosas que mencionabas era la inteligencia artificial. Hoy Sí. es lo más nuevo que tenemos, inteligencia artificial en cuanto a Es el boom, innovación ¿no? tecnológica. Sí, digamos, es como un boom donde estamos Contemos todos... qué es la inteligencia. A ver, nuestro público es muy Bueno. diverso. ¿Qué es la inteligencia artificial y cómo se utiliza, sobre todo? ¿O cómo nos influye? Bueno, posiblemente la explicación que yo dé no sea la mejor del mundo, pero básicamente es un software que predice o que puede generar un comportamiento parecido al de un humano en acelerar ciertos procesos, que pueden ser de reflexión o de pensamiento, o de crear un argumento, o de crear una imagen, o de crear un video, ese tipo de cosas, ¿no? Posibilita y acelera todo un montón de cosas que antes hacías, necesitabas un montón de gente como para hacerlo, o tiempo para hacerlo. En ese sentido, lo que uno ve, hay IAs para todo, para cosas importantes como la medicina, y para cosas no tan importantes como hacer videitos, ¿no? Digamos, o hacer posteos de redes sociales, o hacer lo peligroso, los deepfake. Son estas cosas de agarrar una imagen de alguien conocido Sí, y luego decir cosas que no dijo, ¿no? sí, sí. Esa Ha cosa pasado está antes de pasando las mucho. elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Pasó, Ha pasado, se usó para eso, y está claro que se usó para eso, está claro quién lo usó para eso, por qué lo usó, y no hay ningún tipo de legislación que legislación pene que ese tipo de cosas. no hay. Hay hasta una justificación banal de decir, bueno, pasa. Pasó en las redes, como es Claro. más importante, ¿no? Digamos, Sí, si hoy sí. tenemos un presidente que surge de las redes también. Entonces, me parece que no hay que subestimarlo, y la IA efectivamente nos va a cambiar la vida como nos cambió la vida Internet, ¿no? Y posiblemente más. Entonces nos obliga a nosotros a entender un poco más, nos obliga a nosotros a meterle un ojo más crítico, y posiblemente también nos llene un poco de basura, sobre todo al principio, de un montón de gente queriendo generar contenido falso, mentiroso, deepfakes, o sea, como que sea más complicado entender qué es verdad o no. Elijo creer que existirán otras IA que nos servirán de validadores de que este contenido es real o no, y como fast checkers de ciertas cosas, como en algún punto Twitter lo tiene ese Grok, donde vos le preguntás cosas a Grok y Grok contesta, pero me parecería bueno que nos ayude también a nosotros, que vamos a estar expuestos a esto 24/7, a poder
tener un filtro un poco más sencillo, ¿no? Claro. ¿Hablas con el chat GPT normalmente? No sé si normalmente, pero hablo. Tengo El chat diálogos, GPT que no en profundidad. escribe notas que leemos en revistas y demás Sí, lugares. sí, el se chat nota. GPT. Se nota. Nosotros no somos chat GPT, no somos No. inteligencia artificial, No, somos reales y humanos. Totalmente, no. Lo uso para algunas cosas, para laburar lo usamos mucho en la agencia, claramente, y lo uso cosas más banales, como para que me ayude a hacer el menú semanal de mi casa, digamos. Ajá. Y me sirvió muchísimo y hasta me dijo dónde tenía las mejores promociones de mi banco. O sea, en ese sentido, para esa cosa Claro. es muy útil, acelera, o para hacer algunas cosas del trabajo. Pero sí, es una herramienta, lo mismo que lo usaba Google hace 20 años. Claro, es un muy parecido. organizador. Ayuda mucho en eso y te acelera mucho los tiempos. Y te permite hacer cosas que uno nunca pensó que podía hacer. Digo, yo no sé diseñar. Claro. Y hoy puedo diseñar. Con buenas ideas puedo diseñar. Digamos. Juan, tenemos ya casi un minutito, quizá un poquito más, pero ¿qué consejo le darías rápidamente a alguien que quiere meterse en el mundo de los influencers, conocerlo y tratar de ver de encontrar un lugar en ese mundo de los influencers? Además de ir a verte a Influencers, obviamente. Bueno, pero si uno quiere crear contenido, ser influencer, yo lo primero que diría es entender qué quiere contar, ¿no? O sea, contar una historia o qué tenés para decir distinto a lo que dicen los demás hoy. Me parece importante entender eso y el para quién, ¿no? Para qué nicho. Buscar ser famoso me parece es un poco una pérdida de tiempo. Me parece que uno tiene que intentar buscar nichos, pues lo que sí está pasando es que si todos estamos viendo el algoritmo, y el algoritmo es individual, cada vez es más nichos, cada vez es más individual el consumo, y hay cada vez más gustos insólitos, en cada uno tiene sus gustos y busca lo que tiene que buscar. Entonces, encontrar un nicho para poder construir contenido sobre ese nicho y de a poco darle, y de ahí va a seguir creciendo de a poco. Como yo estoy acá, pues escribo un newsletter y esa nota paso a hacer una nota, esa nota me trae acá, digamos, son un montón de pasos que uno tiene que hacer, pero para construir y hablar de esa gente. Y después es entender un poco las reglas de los medios, ¿no? Elegir un medio, no 10. No hay que estar bueno en TikTok, Instagram, YouTube, Twitter y podcast. No, elijan uno y vayan por uno. Bueno, Juan, me diste un pie como para hacer el cierre del programa. Muchas gracias, Gracias por haber venido. Si algo que concluyo de todo esto es que, por suerte, somos humanos. Aún la tecnología sigue exigiéndonos que seamos originales, inclusive hasta para crear contenidos, y eso surge del pensamiento que cada uno de nosotros pueda crear. Y finalmente todos podemos convivir, pueden convivir los medios impresos, la radio, la televisión y las nuevas tecnologías de comunicación en un mismo mundo como el que estamos atravesando y tratando de hacerlo lo más ameno posible, como intentamos hacer nuestro contragolpe de hoy. Muchas gracias por elegirnos y ya saben, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como contragolpe_2025 y de la misma forma en YouTube. Muchas gracias.